Bataglia, ¿cómo están pasando ese fin de semana? El día de hoy les traigo un video magnífico, con mucha data y muchas conclusiones muy interesantes del momento en el mercado en el que estamos, perdón. Y realmente, bueno, en estos niveles soy muy optimista y soy un inversor muy fuerte en MSTR, Mara y Riot, ¿ok? Entiendo que esto no es para todo el mundo, entiendo que tampoco es consejo de inversión, es lo que yo estoy haciendo en base a las conclusiones y datos en las que estoy llegando y que les voy a presentar el día de hoy. Pero gente, esto está a punto de explotar. Bitcoin principalmente, que es el 80% de nuestro portafolio. Hay una data sobre la liquidez, bueno, importante, ¿no? Reestructuración que ha sufrido Bitcoin, que no es poca cosa, desde la aprobación de los ETF, junto a todo este clima de supuesta lucha contra la inflación de la Fed, cambios en la dinámica, cómo se va a empezar a invertir usando diferentes vehículos en Bitcoin, a diferencia de 2020 para atrás, donde todo eran exchanges, ¿okay? Ahora eso ha cambiado, pero lo más explosivo tiene que ocurrir ahora en los próximos meses, porque se han juntado todos los elementos de una tormenta perfecta que pocas veces he visto. Esto, en mi opinión, aunque ustedes saben que yo tengo una tesis 2030-2035 para todos nuestros activos, pero en este instante estamos como en una especie de ventana de oportunidad donde se puede crear riqueza generacional, ¿okay? Así que la intención no es crearte FOMO ni ansiedad, sino vamos a analizar la información. Yo voy a ir presentándola. Voy a hacer un esfuerzo grande en presentar todo de la manera más coherente posible para que también la mayoría de personas, sin importar su nivel de conocimiento, pueda entender lo que está pasando, porque creo que todos debemos ser capaces de entender esto, de ser explicado de forma que cualquier persona lo pueda asimilar, ¿okay? Entonces presta mucha atención en este video, de verdad, de corazón. Me encanta hacer este tipo de videos cuando llegan este tipo de data, porque siento que es la que cambia vidas, realmente siento que es la que cambia vidas. Entiendo que pueden haber caras largas, entiendo que a lo mejor esperamos precios más altos en este momento. A veces cuando tenemos razón, el mercado nos pone a esperar, ¿okay? Nos pone a esperar. Pero si sabemos aprovechar ese tipo de situaciones, pues más bien resulta que a largo plazo son más beneficiosas, ¿okay? Entonces, de verdad, les pido que presten mucha atención a lo que vamos a estar conversando el día de hoy, porque es muy importante. Y también para trabajar con todo lo que te voy a decir el día de hoy, necesitas este código QR y descargar mi app de trading, la de QuantFury, porque vas a poder hacer los portafolios. Let's take CA1 Occidente. Sí, de tarifa y comisión, y además el código David sigue vigente para que lo uses en la app y te lleve de regalo fracciones de Bitcoin o de acciones. Así que sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, empecemos con lo macro, con la liquidez y todos estos temas. Bueno, este mes de noviembre es clave porque hoy es el último día, el cierre de noviembre, y ahora viene diciembre. Que habíamos dicho que iba a empezar en diciembre, pues mañana se espera que Powell, en su discursito, don Jerome Powell Ranger, hable y explique el tema del fin de la QT y comience la QE. ¿Okay? Este fue un tema bastante controvertido en los últimos años, porque se supone que el mecanismo de la QT extrae dinero del sistema y era parte de la estrategia, junto a la subida de tipos de interés, de frenar la inflación causada en 2020-2021, causada por el mismo don Jerome, ¿no? Irónicamente. Ahora, sí es cierto que esto ha puesto un freno en los mercados, digamos de 2020-2021, no frenó la inflación y más bien agravó el problema de la deuda, ustedes lo saben, pero digamos que el tema de los mercados se le puso un freno importante.
¿Por qué fue necesario hacer esto? Porque obviamente Bitcoin en cuestión de pocos meses empezó desde $4,000 y llegó por 69,000. ¿Ok? Los mercados estuvieron locos, totalmente locos. Así que hubo la necesidad, para no destruir el dólar y la credibilidad del sistema, de frenar Bitcoin y el rally que estamos viendo en esa época. Entonces nos metieron en el refrigerador. Entró la máquina fiscal en la ecuación, Tesoro emitiendo mucha deuda a corto plazo para financiar, porque ya la Fed no estaba comprando a través de la QT, sino más bien vendiendo, y eso por supuesto trajo muchas tensiones, digamos, momentos en que la TGA se vaciaba, en la que parecía que no había liquidez en el sistema bancario, a pesar de que en 2023 tuvimos una crisis bancaria producto de la lucha contra la inflación de 2022, se crearon todos los mecanismos para entregar liquidez a los bancos, es decir, que toda la situación estuvo muy contenida para mantener esta narrativa en pie, que nada tiene que ver con la inflación y que además va a volver, pero en números rojos. La diferencia es que te van a vender de que la economía se está expandiendo, de que viene un boom de productividad por la IA y tal, y entonces, claro, según la mentalidad keynesiana inflacionista, la expansión del dinero, el suministro de dinero, se va a ver compensada por la expansión de actividad económica, ¿okay? Lo cual va a decir en este mundo payaso como que, bueno, que tengas que gastar más dólares o se vea que se están gastando más dólares, en realidad lo que está ocurriendo es que la economía se va a concentrar en manos de los que tengan activos y tengan esa esponja que absorba toda esa liquidez, y los que tengan que trabajar por dinero van a ser los grandes perdedores. Por eso es importante tener la cartera de activos. El que no tenga activos en un entorno fiat inflacionario como el que estamos está perdido, lamentablemente. Y además asumes el riesgo de que tu dinero está en un banco donde no sabemos si el colateral de ese banco en realidad es líquido como para respaldar todo el dinero que hay. Entonces, bueno, ese es el gran resumen macroeconómico. Mañana tendremos esta cuestión con la Fed. También tendremos, por supuesto, ya el recorte de tipos del día 10 de diciembre, ¿okay? Que todo el mundo está obsesionado con esto, pero no es sino que ruido. Los tipos de interés probablemente el año que viene se ubiquen muy por debajo de la inflación, dependiendo de cuánto le dejen a la marioneta que va a poner Trump en la Fed de hacer esto. Pero tiene una forma de operar, una forma de llegar a Bitcoin que ahora ha cambiado radicalmente, y por eso estamos a punto de ver los fuegos artificiales, porque no es el típico exchange donde nada más juegan las ballenas. Hay nuevos jugadores en el mercado y eso es lo que hay que entender. Entonces vamos a ir desempacando todo en un orden, una cronología, para que tú entiendas a qué me refiero. Primero que nada, vamos a ver el efecto de la liquidez global. Desde que los bancos centrales empezaron a subir tipos y luego empezaron a bajar en coordinación, aunque ya van como unos 300 recortes de tipos alrededor del mundo acumulativos, la liquidez, fue subiendo, la famosa liquidez M2 y todo este tema. El problema de por qué Bitcoin fue siguiendo esto y luego parece que tuvimos este bache enorme por las condiciones que ya yo he explicado, que tuvieron que ver momentáneamente con los repos, que tuvieron que ver con la situación de Japón, que va a seguir descontrolada, causó un atraso o creó un efecto lag importante que en este momento se sitúa de 1 a 2 meses. ¿Okay? En teoría Bitcoin hoy por hoy estamos en septiembre a nivel de liquidez. Entonces esto pone algo muy interesante para los meses de enero y febrero, ¿okay? Enero y febrero, interesante. Fin de la QT mañana. Eso no tiene un efecto ya inmediato, ¿okay? Tiene un efecto acumulativo. Se une a esta tesis del lag, que es la liquidez, ¿no? Entonces, si el modelo está en lo correcto y Bitcoin lleva un retraso, como si estuviéramos en septiembre, de 2 meses, o digiriendo la octubre y noviembre hubo mucha entrada de liquidez para ayudar a los repos desde China, ¿okay? Y ahora la Fed añadiendo más combustible a este fuego, ¿no? Entonces, en teoría, BTC estaría, y sobre todo lo que es MSTR y MARA, estarían muy baratos en términos de la liquidez disponible, pero ese no es el verdadero gancho, es simplemente el abrebocas, ¿no? Este es el entrante a todo lo que está pasando, porque como les digo, están haciendo ajustes a la plomería del sistema. Por eso es que esta crisis repo no fue tan aguda, se contuvo a pesar de que hubo el spike en la tasa SORF y todo este tema que sigue por ahí elevado. El VIX también nos está dando algunas claves de que en realidad 2025 ha sido un año de incertidumbre y de bear market. Este año ha sido de bear market, a pesar que Bitcoin llegó a 126,000. Lo que pasa es que hay tanta inflación acumulada en el sistema que por el simple hecho del desgaste del dólar y de las monedas fiduciarias hemos llegado desde un Bitcoin desde $16,000 a 126,000. Cuando verdaderamente se abren las tuberías, ¿okay? Que se están arreglando en estos momentos, los plomeros Fiat están arreglando estas tuberías, es cuando comienzan los verdaderos fuegos artificiales. Y cuidado si mi tesis de $1 millón por Bitcoin en el 2030 se queda muy larga. Cuidadito, porque si todo esto se crea, digamos, un tsunami de FOMO por todo esto que se está ordenando en el mercado, gente, esto es muy grande, ¿okay? Entonces, ya tenemos un abrebocas de lo que está pasando con la liquidez y de por qué ha tardado en afectar a Bitcoin. Ahora vayamos con una de las noticias más importantes que tiene que ver con el sistema bancario. Esto es ingeniería de las tuberías del dinero, y te voy a explicar por qué es tan potente y refuerza muchísimo el efecto de la QE de manera pero garrafal,
Y por eso tenemos que entender el gráfico de la liquidez global, porque lo que acaba de hacer la FDIC con los bancos, modificando o mejorando, ¿okay?, la SLR, ¿okay?, con esta nueva normativa, va a hacer que los fuegos artificiales se disparen. ¿Qué pasa ahora? Recuerden, desde 2008 la Fed obligó a los bancos a partir de la crisis a llenarse de ciertos activos. Podían ser préstamos de porquería, inseguros, y también lo que llaman ellos el pristine collateral, que es la deuda pública, ¿no? El problema es que estaban capados, había un límite a lo que ellos podían adquirir. Adivinen, el límite se ha removido. Pothole reported ahead. El proceso de liquidez que vimos en el gráfico anterior se puede usar para comprar activos. Y uno de los primeros activos que vamos a tener en la lista es la demanda de la deuda pública. Entonces, si esa regla es así y los bancos tienen ahorita exceso de liquidez, que es lo que parece ser, aunque irónicamente en los repos estábamos con problemas, pero fue porque el gobierno sustrajo liquidez de la TGA, cosa que ahora con la QE se va a terminar porque la Fed se va a encargar de monetizar esa deuda, así que el Tesoro ya no va a tener que drenar a los bancos. Y a la vez te remueven esa regla, es decir, que los bancos están con las puertas abiertas para comprar sin límite lo que les parezca. ¿Okay? Esto va a tener un efecto multiplicador en la liquidez. Y yo creo que ese es el objetivo de Trump, es de tener una economía que pueda licuar todo el efecto de emisión de deuda que tuvieron en los últimos meses. Para eso tienen que dejar que la inflación corra, pero esta va a ser una inflación que va a haber un efecto en la economía, por supuesto, porque es indetenible, pero va a ser una inflación de activos brutal. Te vas a quedar atrás si no estás invertido en activos. Entonces, lo que le ha permitido esta nueva regla a los bancos es comprar bonos. ¿Para qué? Para mantener bajo el rendimiento del bono, que ya hemos dicho que es la clave. Quieren mantener eso bajo. Entonces, por un lado va a estar la Fed haciendo QE, y por otro lado nuestros amigos JP Morgan y compañía y todos estos manes comprando deudas sin límite y expandiendo sus balances, porque antes, aunque tuvieran el efectivo y estuvieran sanos, estaban limitados. Y a esto remueve esa regla. Espero que se entienda. Yo sé que esto es complejo, lo estoy tratando como de, digamos, explicar para que todo el mundo lo entienda, pero lo que te digo es que toda esta situación de 2022 hasta 2025 que estuvo frenando el mercado, y además si tuvimos un semi-bull market, vamos a llamarlo así, en Bitcoin, no es nada. Realmente es un bear market el tipo que está. Esto ha sido un bear market. Entonces, implicaciones de esto, podríamos lanzar suposiciones de precios, podríamos decir Bitcoin vaya a los 180.000, que yo vengo vaticinando hace tiempo, que ahora es 1 millón. Hay gente que critica, bueno, llega a 180, bueno, pues estamos más cerca que el target de cara de Papa 2022, que era $10.000, ¿verdad? Hoy día estamos más cerca de 180 que de 10.000, pero bueno, magnífico. Lo que te quiero decir es que el rally que esto puede traer en el mercado es importante. Es importante, ¿ok? Y te lo estoy demostrando con data, no te lo estoy, digamos, inventando, ni en mi opinión, porque soy Bitcoin, no sé qué y tal. No, es un dato, porque están cambiando, están saliendo las noticias importantes. Ahora, ¿por qué esto es clave? Porque como mañana ustedes saben, se termina la QT, que es este proceso de reducción del balance de la Fed, y vean que esto hizo pico en 2022, cuando empezó el bear market, 2022 hasta ahora, 2025 noviembre. A pesar de todo que ha sido un bear market, Bitcoin y el S&P 500 y todas las acciones tecnológicas y la IA, el oro, todo ha subido. Y en un entorno de endurecimiento. Y fíjense que el último bear market importante de Bitcoin también tuvo una reducción del balance de la Fed. Fue el mismo periodo de tiempo. Y luego, bueno, obviamente Bitcoin desde 4.000 a 69.000 acá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esto empiece a crecer de nuevo? Y estamos ahorita, no sé, en 90.000. Que hagan 10x Bitcoin, que es una medida conservadora, pues ya no monten $900.000. ¿En cuánto tiempo lo puede hacer si estamos en un ciclo sobreextendido? Lo puede hacer en 1 o 2 años tal vez. ¿A dónde nos lleva entonces activos como MSTR, MAR y Riot en ese entorno? Porque las mineras subieron más de 20.000% en esta última expansión. Subieron 20.000% MAR más o menos y 14.000% Riot. Es una ventanita dentro de nuestro super ciclo, porque recuerden que nuestro ciclo no termina el año que viene y vamos a vender todo y nos compramos una isla. Obvio que no. Lo que te estoy diciendo es que se ha abierto una ventana única con los cambios estructurales que hemos visto con la aprobación de los ETF de Bitcoin, con la ampliación de los límites de las opciones sobre los ETF, sobre todo sobre EBIT para JP Morgan, el nuevo producto respaldado JP Morgan de crédito de Bitcoin que hablamos en el último video que les hice. Todas estas piezas están encajando en el momento justo. ¿No les parece a ustedes esto? Parece casi que diseñado. Vamos a darle allí un voto a los conspiranoicos. Y hay razones para creer que es por diseño. Y vamos a seguir analizando todo esto. Entonces, si todas estas piezas encajan y termina el lag, los bancos entran con esta nueva medida. La Fed turbocargada con el nuevo presidente de la Fed el año que viene, recortando tipos. Y la ampliación del trading de opciones que obliga a los market makers a cubrirse con Bitcoin Spot. Y estamos hablando de un aumento importante a 1 millón de contratos. Antes el límite creo que estaba en 250.000 y antes de esos 25 meses, un aumento importante. Crash reported ahead. Y luego tenemos los
lo que voy a seguir mostrándoles sobre MSTR Mari Riot, que es nuestra parte especulativa del 20% del portafolio, junto a las acciones cuánticas, junto a Intel, junto a todo esto, ¿no? Porque queremos también amplificar la volatilidad, pero en activos de calidad, no en shitcoins. Y capaz y todo esto, les digo, que las shitcoins tengan un buen año 2026. Tal vez empiecen a alguna que otra que tengamos por allí. Yo todavía sigo holdeando Teta, no creen que me he olvidado, la tengo. ¿Ok? Espero que la sigan holdeando, porque no vale, yo o la llevo a cero y la dejaré para siempre donde la tengo guardada en cero, o se va a 30, 50, 100 dólares. Pero es que viene un efecto de liquidez muy potente, ¿ok? Muy potente, que yo creo que va a dejar a 2020, 2021 pequeño. Entonces, como ya has visto, recapitulando, ya tenemos, vamos a decir, todos los dominos cayendo. Seguimos. Luego nos llega esta noticia que colocaba en X, y es que resulta que el ETF de Bitcoin ahora es la principal fuente de ingresos de BlackRock, con 245 millones de dólares en comisiones anuales generadas por ellos hasta ahora, con el mayor ETF o el ETF de mayor crecimiento de la historia, y que ahora en poco más de un año posee el 3% del suministro total de Bitcoin. Es decir, que a todo lo que tú le añades Bitcoin te hace ganar dinero. Sailor también hace lo mismo con MicroStrategy, pero no lo vamos a incluir en el SP500, ¿no? Porque es que no tiene ingresos operativos, sino son ingresos que provienen de la especulación de Bitcoin. Sí, ahí está BlackRock ganando dinero con el ETF, ¿no? Mundo payaso en el que vivimos, no lo quisieron incluir en el SP500. Cuando tú tratas de excluir algo relacionado a Bitcoin, tú no le haces daño a Bitcoin, te haces daño tú mismo, ¿ok? Sí, esta gente fuera inteligente, porque hay decisiones políticas, tal vez de dinosaurios como Buffett, tal vez de gente como Jimmy Dimon, yo quién sé. Y miren que Saylor es un tipo bastante polite, vamos a decirlo así, bastante correcto, no se mete con nadie, él simplemente tiene su estrategia de Bitcoin y le están negando el acceso. El SP500 se dispararía con una empresa como MSTR recibiendo flujos pasivos en Bitcoin para comprar más Bitcoin. Y ellos todavía no han entendido cómo Saylor lo ha hecho, porque siguen con esa narrativa, Saylor tiene que ser liquidado. Y sin embargo, en el SP500 hay empresas o bancos o instituciones que tienen grandes pérdidas no realizadas en bonos del tesoro y no son tan líquidos como MicroStrategy. Eso sí están en el SP500, ¿no? Pues no pasa nada, lo van a incluir con el tiempo. Va a pasar que el índice SP500 va a tener en el futuro más empresas de tesorería Bitcoin que empresas de porquería zombie fiat. Va a ocurrir. Así como ya capituló JP Morgan, así como han ido capitulando uno tras otro, va a pasar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso es ventana de oportunidad de nosotros para hacernos con más Bitcoin y que luego llegue toda esta gente y se convierta en nuestro empleado. Así como Larry Fink ahora es nuestro empleado. Saylor es nuestro empleado desde hace tiempo. Y así todos los que lleguen tarde a comprar Bitcoin se convierten en tus empleados. ¿Ok? Entonces, me parece el timing de esto es hermoso porque ahora imagínense con la ampliación de los contratos a 1 millón de contratos para los mercados de opciones sobre IBI, ¿cuánto dinero va a hacer BlackRock con el ETF? Si estando capado es su principal fuente. ¿Por qué? Porque los otros 400 ETF que tienen son basura. Sí, tienen un montón de trillones de dólares, pero son basura. Han dado con el producto perfecto, no necesitan otro. De verdad, si tú quieres un ETF para tener una exposición y una rentabilidad, la rentabilidad de Bitcoin es la mejor que existe año con año acumulada. 62% en promedio. Y ya no está teniendo las caídas porque hay mucha profundidad de mercado. Entonces, ¿para qué alguien quiere diversificar en ETFs? ¿Para qué? Para perder plata y pagarle más fija a BlackRock. Mejor compra uno y punto. Si te interesa el negocio de los ETFs, porque claro, los ETFs te permiten tener muchas estrategias que la gente no entiende. Eso ya sería para otro video lo que se puede hacer. Y sobre todo cuando tengamos más opciones de colateralizar, obtener préstamos con instituciones grandes. Entonces ahorita hay que aferrarse a esos Bitcoin como sea de lugar, como de lugar. Y vamos a amplificar la volatilidad del Bitcoin sin arriesgar el Bitcoin, invirtiendo en MSTR y las tesoreras y las mineras. ¿Okay? Entonces aquí te lo dice todo. Quien está detrás de bambalinas, que mueve el mundo, es BlackRock. ¿Y qué necesitaba BlackRock? A Bitcoin. Bitcoin estaba allí. ¿Necesitaba Bitcoin a BlackRock? No. Bitcoin protocolo no necesita a nadie. Pero BlackRock, es un modelo de negocio, acaba de demostrar que necesita más a Bitcoin de lo que Bitcoin no necesita. Los amos del mundo, los que controlan todo, van a destruir a Bitcoin. Ay, yo no voy a comprar esta moneda de la NSA. Toma por la cara. Cara de papa terraplanista, por andar creyendo ideas locas que te han metido narrativas en la cabeza. Prefieres tener tu banco fiat, que sí controla BlackRock hasta la médula, en vez de tener un activo libre y descentralizado que le está mejorando las finanzas a todos ellos, porque estaban atrapados dentro de su propio juego. Han creado una nueva vía de ingresos con Bitcoin. Si usted no tiene ingresos, trabaje ingresos, acepte Bitcoin en un sitio web, venda algo por internet, ayude al prójimo, no se queje tanto, ayude, haga algo productivo y cobre en Bitcoin y verá cómo su economía mejora. ¿Qué vio esta gente? La oportunidad y dijo, bueno, vamos a vender este producto respaldado en Bitcoin. Ahí está. Mira la magia, 245 millones de dólares en comisiones, su principal ingreso. En un año transformaron en la compañía. ¿Y a qué esperas tú? ¿A seguir quejándote? Ay, no subió todavía, puede caer a 50,000. Estás llorando toda la vida.
perdiendo el tiempo y el dinero. Seguimos. Aquí viene algo glorioso y monstruoso. Empezamos con las noticias bombas, con las bombas con MSTR, ¿no? Tenemos, y esto es muy interesante porque esta es la segunda vez que ocurre en el año, una cantidad de 27.500.000 casi acciones en venta, pero no en venta, digamos, en short, ¿okay? Que las han pedido prestadas, porque así como funciona un short, yo voy al broker, me pongo en corto, préstame las acciones para poderlas vender, con la esperanza de que bajen de precio, recomprarlas más baratas y devolvérselas al broker. Por eso es que los shorts crean que es short squeeze. ¿Por qué? Porque si yo pongo a la venta 27 millones de acciones, ¿verdad?, que las pedí prestadas, estoy creando demanda reprimida en el futuro, porque esos shorts tienen 2 días para cubrirse, es decir, recomprar y devolver las acciones. Tienen 2 días, ¿ok? O sea que los primeros días de diciembre, alguien, o sea, todos los 27 millones tienen que recomprar sus 27 millones de acciones. ¿Qué pasa si no cae más MSTR? ¿Qué pasa si ya hemos tenido 70% de conversión y no comprime más la empresa? ¿Qué pasa si Bitcoin se recupera 95? ¿100? ¿Qué pasa? Apretó. ¿Cuándo ocurrió esto la última vez? En abril. Tuvimos un interés en abril y mayo, llegó a un pico incluso más grande, 28 millones de acciones, ¿no? Y tenían más o menos el mismo tiempo, entre un día y medio. Apple reported ahead. ¿Ok? Eso es interesante porque estamos con una cuestión, un paniqueo con Saylor tremendo. El man se ha dicho algo hoy, vamos a ver qué resulta ser, que en el gráfico donde él coloca siempre puntos naranjas que anticipaban compras, ha dicho, ¿y qué pasa si añadimos un punto verde? A saber qué significa eso. Al menos no dijo punto rojo, no sé si va a vender. O sea, a ver, dejo el interrogante, mañana nos enteraremos. Pero sabemos que en los mandamientos de Saylor nunca se vende el Bitcoin. Así que por ahí nos quedamos tranquilos. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con las dinámicas de mercado? Que es lo que la gente no entiende. Si todos están en short, en un punto de extremo miedo, y cuando ya una acción ha corregido de verdad, ¿okay?, estás creando demanda reprimida. Porque tienes que cerrar en 2 días esa, y no solo es cerrar y ya, recomprar para devolver las acciones que pediste. Entonces estás creando demanda reprimida. Y luego tienen los market makers también que hacer un hedging y comprar acciones por si acaso el precio sube. Entonces el market maker tiene el incentivo de hacer que suba, y la cobertura de los shorts, que tenemos 2 días para que esto pase. ¿Qué pasó? Buscando precedentes históricos, ¿qué pasó en esos meses con MSTR y tuvimos este open interest tan grande, este short interest? Bueno, si yo veo el gráfico de MSTR para esas fechas, estuvimos aquí, abril, ¿verdad? Y de abril a julio aproximadamente, MSTR desde un fondo, ¿cuánto subió nada más en el mes de abril? 82%. Y finalmente terminó en 93%. No continuamos con la tendencia alcista del momento, no, porque, bueno, vino esta corrección. La guerra comercial de Trump empezó para esa fecha, trajo más tensionamiento en los repos, se secó la liquidez por la falta de dinero en la TGA, el tesoro se quedó sin plata, le sacó a los bancos y tuvimos un bear market, todo por efecto de liquidez. Y luego acá, por supuesto, se sumaron, digamos, todos los que vendieron, paniquearon, los retailers llorando y tal, y tal, y tal. Entonces, de nuevo, se repite la historia. Aquí tuvimos 28 millones de acciones en short. MSTR hizo un apretón y los mandó a ustedes saben dónde. Hoy por hoy, MSTR está mucho más abajo en la media de 2 años y tenemos de nuevo 27 millones y pico, casi 28 de acciones en corto. O sea, que después de un bear market que se ha comido MSTR completito de 70, casi 70%, reventando la media de 2 años, llegando al soporte de la media, que es históricamente la mejor zona para comprar. Entonces tenemos un indicador técnico que es muy preciso, porque nos mide los periodos donde MSTR está barato y donde está caro, con bastante exactitud. Y esta es una de las razones por las cuales yo, aparte de todo lo macro que te acabo de explicar, de las tuberías del Fiat que las están ampliando para que entre un grueso de dinero más grande, porque esa es la ilusión que te quieren vender de prosperidad del gobierno de Trump. Tenemos que los indicadores técnicos también avalan eso, el análisis de la posición, del posicionamiento del mercado, el nivel de miedo que hay en el mercado, el nivel de ataque que hay sobre MSTR, sobre todo viniendo de JP Morgan. Entonces esto me hace pensar de que MSTR está en su momento. Ahora, este análisis no es técnico, esto era solo para mostrarles, porque en el análisis técnico vamos a entrar con unos ratios muy interesantes también que van a complementar esto de manera brutal. Entonces yo por eso dije al comienzo del video, soy comprador agresivo de MSTR, mar y rayo de mi elemento. Soy comprador agresivo de esto, porque hay una ventanita de oportunidad en el próximo trimestre, 4 meses, de que podamos ver, o sea, de que los precios que tenemos ahorita son una ventana de oportunidad para crear riqueza generacional. Ok. Por eso, ojo a quien escuchan, ojo con no tener el contexto de los gráficos, de la data, simplemente por un tweet ahí,
Speed bumps ahead. secciona con suficiente rigor las cosas. Mucho cuidado a quien escucha, porque ponerse acá en extremos negativos no tiene sentido. ¿Okay? Seguimos. Aquí hay otro que quería mostrarles, porque claro, en este ataque de bear market que hemos tenido en 2025, que fue un bear market de porquería, me ha aburrido y mediocre en comparación con el bear market de 80% apenas, parece que ha caído 30, 32%, no, ya no recuerdo, algo así ha caído. Y creo que lo mejor que vamos a obtener. Estaban con una llorica, una lloradera de que, ay, los holders, las ballenas iniciales están vendiendo el Bitcoin. Ojalá lo vendieran para distribuir esas monedas, pero no es el caso, hijo, aquí. En este gráfico es hermoso, porque la distribución que estamos viendo en los manos de lechuga a corto plazo, ¿ok? Son aquellos que han tenido Bitcoin por meses o tal vez uno. Watch out. Vehicle on shoulder ahead. Un ciclo entero de 4 o 5 años, por lo menos. O 2 ciclos, ya eres un holder veterano. Estos son unos manos de lechuga que se ponen en gráficos sin contexto para decir que es suministro viejo. No, el verdadero suministro de más de 7 años está estable. Lo que llaman las ballenas OG. Tal vez algún bachecito mínimo, pero no como se está viendo acá. Y lo más importante, no vendieron el pico de 124.000. No lo vendieron. No salieron en masa a liquidar todo esto, porque el gráfico se vería muy diferente. Así que cuidado con... Y de nuevo, con todas estas narrativas, gente. ¿Ok? La única incertidumbre que queda es revelar qué es lo que va a decir Saylor mañana con el punto verde este que ha dicho hoy. Y significará que una compra más grande, verde siempre es positivo. Es la única incertidumbre que queda. Pero por todo lo demás, hijo, o sea, no tiene sentido ni siquiera que el mismo venda Bitcoin con esta prima tan baja. Y mucho menos negativa, que por comprar Bitcoin por debajo del costo, sería absurdo, ¿no? Pero bueno, el mundo en el que vivimos, cara de papa, quién sabe. De todas maneras, dejamos esa incógnita ahí, pero analizando todo lo demás, tengo más convicción de que todo esto va a revertir muy pronto y de manera violenta. Así que bueno, esta acaba de análisis fundamental para este análisis técnico. Muy bien, mientras tanto, lo menos interesante ahora es el precio de Bitcoin, que sigue acá en 91.000, se recuperó, pero no era decente desde los 80. Ok, perfecto, tampoco ha sido lo peor del mundo, en abril llegamos a 75, no es el fin del mundo, la diferencia es que ahora tocamos la media de 2 años, acá, ok. La corrección que ahora nos ha dado este bear market de este año, pues máximo 36%, y estamos, para los lloricas, estamos a 27% de máximos, ok. Oh, Dios mío, qué horror, es el fin, ¿no? Bueno, lo menos interesante es el precio de Bitcoin, porque vamos a analizar varias cositas que lo van a ir afectando. Primero, zona de liquidación, tenemos una zona de liquidación muy potente, desde 93.000 más o menos a 97. Eso nos sitúa cerca de los 100.000, cosa que es muy interesante teniendo en cuenta lo que va a pasar con MSTR. Si BTC recupera esta área y llega a 100K, que es lo que parece lo más probable. ¿Ok? Mucho cuidadito. BTC tiene toda la pinta por zona de liquidación de recuperar los 100K. De hecho, si nosotros vamos y ampliamos esto con este gráfico de 2 semanas y lo ponemos en gráfico mensual, vamos a ver qué nos arroja este gráfico porque es muy interesante. Pues tenemos muchísima liquidez hacia la zona de 110 también. Muchísimo. ¿Qué pasa si Bitcoin recupera esa zona con el precio de MSTR? ¿Qué pasa si Bitcoin marca un nuevo máximo antes de que termine el año? Y cuando se abra la tubería y termine el efecto del lag de la liquidez de los meses, ¿qué va a pasar si Bitcoin llega a 180, $200.000? Que MSTR a 170 por hoy está barata. Y si vuelve otra vez la locura del NAV a 2 o 3, entonces ¿qué va a pasar con el precio de MSTR? Podría llegar a $800.000 tan pronto como en los próximos 4 o 5 meses. Es una especulación, no lo sé. ¿Qué puedes estar haciendo? Casi 10x a la posición actual. Es una locura. Por eso digo que es una ventanita de oportunidad, que si todo esto encaja, esto es una oportunidad dentro de nuestra macro tendencia de 5 a 10 años importante. Puede ser un pico importante, un salto importante. Porque lo peor, ¿qué puede ser lo peor? Que corrija algunas, ya para que ya no han dado una paliza, ya que más nos van a hacer sufrir. Una corrección un poco más, bueno, pero hay un gran potencial. Mientras más nos tratan de hundir, pues aumenta el potencial de subir. Incluso desde estos precios, que volviera a máximo de $540 en MSTR, sería un gran trade, solo por el short squeeze de las posiciones que se tienen que cubrir. Solamente que esas posiciones entran en pánico y tuvieran que cubrirse recomprando la acción para poder devolver esa acción al mejor precio posible sin perder plata, va a crear demanda, cosa que tiene una demanda reprimida de 27 millones, casi 27 millones y pico de acciones. Right lane blocked ahead. ¿Y qué pasa si en ese momento
mejora la prima y Sailor empieza y compra. Cuidado, que hay más cosas que hay que seguir analizando, porque esto ahora es un entramado muy complejo, pero yo estoy yéndome a lo más básico, pues, para que todos lo podamos entender. Entonces, ojo con esto. ¿Okay? Ahora, sigamos, porque los datos que le vamos a presentar análisis técnico están muy interesantes. En el caso de IBIT, tenemos los gaps que están por arriba, interesante, ya sabemos gap 0, gap 1, gap 2 y gap 3, que se van a llenar sin duda. Gap de apertura de la última sesión casi lo sellamos completamente. Está el gap pendiente que quedó aquí. No sé si el discursito de mañana John Jerome se la quiere dar de águila, bueno, no lo sé, pero la QT en teoría termina. ¿Okay? Entonces, gente, igual el man está cortando tipos de interés en una inflación de más de 3%. O sea que, por favor, ¿quién se va a creer esa historia? Pero bueno, la volatilidad siempre está al día, siguiendo las narrativas. Entonces, sería ideal cerrar este gap, porque un gap común no es la gran cosa, puede quedar obviado. Así que bueno, aquí tenemos una pequeña incertidumbre de trading. Pero, más bomba hasta acá. ¿Qué pasa si yo hago un ratio dividiendo el precio de MSTR entre Bitcoin? ¿Okay? Pues resulta que MSTR ha estado en un profundo bear market contra Bitcoin, ¿okay? Tal cual como hacen las shitcoins, como hacía todas las shitcoins de toda la vida cuando la medimos en BTC. MSTR está muy hundida por debajo de la media de 2 años. Apenas en Fiat la está tocando, contra Bitcoin está abajo. ¿No les parece a ustedes? Esta es una zona interesantísima para acumular riqueza a largo plazo. Porque cuando MSTR se da vuelta y sube contra BTC en el último ciclo, hizo muchísimo contra BTC, 377%. ¿Okay? Y hoy día ganarle eso a Bitcoin no es fácil. ¿Okay? Entonces las acciones de MSTR te van a comprar mucho más Bitcoin en lo que demos vuelta a este ciclo. Y además, no podemos tomar en cuenta el ciclo actual, porque cuando tuvimos el último, digamos, bear market de MSTR versus Bitcoin, que no podemos tomar obviamente años anteriores a 2020. ¿Por qué? Porque MSTR era una empresa que estaba colapsando, por eso vemos este gráfico así. Realmente MSTR, digamos, la historia ha empezado acá, con Bitcoin, comprando Bitcoin en 2020, ¿verdad? Primero se estabilizó y luego empezó a crecer. Esta era una empresa que en términos de Bitcoin estaba en el abismo como la mayoría de cosas. Si mides el oro, mides todas las cosas, todo ha colapsado contra Bitcoin, excepto la tesorera más grande del mundo, que ha empezado a tener un mini bull market contra BTC. Y digamos, obviando el aspecto de que estaba antes bajo el agua contra Bitcoin, esta ha sido la primera vez que sale de la media de 2 años, de la zona de media de 2 años y sube. Ahora completa su primer ciclo hundiéndose de nuevo acá. Si la historia se repite y este precio en Bitcoin se da vuelta y empieza de nuevo a escalar, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la acción en dólares? Te va a ganar Bitcoin, te va a ganar dólares. Entonces yo creo que este ratio de MSTR entre BTC nos dice está a descuento porque no está cara, no está en burbuja, como estuvo aquí. No está en burbuja, está para comprarle ahorita todo lo que podamos, en términos contra Bitcoin, en términos contra dólares también, en términos contra las posiciones short que están ahorita, súper apalancadas, con toda la negatividad que hay en el mercado. Ahora, MSTR, por ser la mayor tesorera, es como el SP500 de las tesoreras. Podemos hacer otros cálculos de otros ratios muy interesantes que ya vamos a ir viendo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que MSTR se ha comido un tremendo bear market 2025, tanto en Bitcoin como en dólares. Vean que no se ha hundido tanto en la media contra dólares, pero ya está en la zona de descuento ideal, de mi punto de vista. Ahora, de nuevo, si yo tomo MSTR como índice y divido, por ejemplo, MARA versus MSTR, pues MARA, en términos de MSTR, está en mínimos de 2020. Y vean la media de 2 años acá. Ignoren la historia anterior de MARA, porque MSTR realmente empieza aquí en el 2020 a ser la principal empresa de tesorería de Bitcoin. Entonces tenemos que empezar, este es su primer ciclo, ¿vale? Primer ciclo, ahora debería comenzar el segundo. Entonces su verdadero primer ciclo es este. MARA despegó contra MSTR 2.800%. Entonces vean cómo va cayendo los dominós, ¿no? MSTR contra BTC, 300%. MARA versus MSTR, 2.800%. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser la rentabilidad contra el dólar y contra Bitcoin de MARA? Entonces, estas son pequeñas gemas que antes se analizaban como, digamos, cuando éramos altcoiners, que teníamos altcoins, ahora son estas empresas. Y ahora MARA tiene un modelo de negocio híbrido, porque es data center de IA y minero de Bitcoin. ¿Y cuál es el gran problema? Hay un déficit energético tremendo para todos los data centers de IA en Estados Unidos. Brutal. La IA viene por tu trabajo y por tu electricidad. Y MARA es la empresa de todas las que hay ahorita en minería de Bitcoin y en data center que tiene el costo eléctrico más bajo. Y además es la que tiene 53.700 Bitcoin, la única que tiene data center de ella con 53.700 Bitcoins. Entonces MARA a $11 que está ahorita, ¿no? Aquí
muy por debajo de la media de 2 años, es un regalo. ¿Y cuánto subió Mara la última vez que estaba ese ratio? ¿Verdad? Mara MSTR en el fondo como abril del 2020. Volvimos, fíjense, mayo del 25, más o menos los mismos meses. Qué casual y qué cíclico, ¿verdad? ¿Cuánto subió Mara en dólares en 2020 desde ese fondo? ¿Cuánto subió? Voilà, 23,000%. ¿Se entiende? Entonces, Mara está cara, está barata. Está barata. Está barata. Ah, que de repente cae un poco más. Dámela. ¿Ok? El mercado no está valorando esto por su verdadero valor fundamental. ¿Ok? Ya cumplió su bear market, porque mire, llegó a la media de 2 años arriba, se hundió. Esto es un ciclo. Ahora tiene que volver a la media. ¿Ok? Y reventarla incluso. Esto va a tener que subir mucho. Porque las mineras, si algo tienen, es que son súper volátiles. Entonces, 23,000% en el último ciclo. Bueno, digamos que hace la mitad de esos rendimientos decrecientes, tal. Hace 10,000, 11,000%. Hola, es un montón de dinero, ¿no? Entonces, para mí, esto es un indicador de suelo brutal adelantado. Brutal. Ahora, la liquidez va por etapas. No va a entrar en Mara primero antes que en MSTR. Va a primero entrar en Bitcoin, va a entrar el pánico en el MSTR, los short cubriéndose. Esto va a ser la novela de los próximos 3 meses. No es de un día para otro, no es que yo publico hoy el video y mañana, uy, mira, Mara bajó $2 más. Pues por favor, ¿no? Por favor, seamos coherentes. Esto va drenando en orden de prioridades, ¿okay? O digamos de jerarquía. La primera jerarquía es Bitcoin. Va a drenar a MSTR, o le va a llevar a MSTR liquidez. Y luego, cuando venga lo que llaman la alt season, es cuando los inversores buscan el mayor beta posible, y MSTR esté, digamos, en un momento de euforia, puede haber rotación de capital de MSTR a Mara buscando oportunidades y a Riot. Entonces va en ese orden, en cascada, digamos, ¿no? Una cascada que llena otra, llena otra, llena otra. Así vamos, ¿ok? No es mañana, no es la semana que viene, es lo que yo creo que puede pasar en el orden de jerarquías de esto, ¿ok? Por ende, si vemos también Riot, el mismo análisis, está mucho mejor que Mara en términos de MSTR, por eso Mara está más infravalorada. Riot es el mismo negocio híbrido, solo que tiene menos BTC que Mara, por eso me gusta más Mara, ¿ok? Pero también está por debajo de la media de 2 años en términos de Bitcoin, o en términos de MSTR, perdón. Entonces, gente, pues la apuesta es así. ¿Cómo se estructura el portafolio? 80% Bitcoin, porque es el índice de mayor jerarquía, de mayor peso, donde está orbitando todo. IBIT orbita alrededor de Bitcoin, MSTR orbita alrededor de Bitcoin, Mara y todo lo demás, y todos nosotros, y todo está orbitando alrededor de Bitcoin, por si no te has dado cuenta. Entonces necesitamos que Bitcoin termine y, digamos, este ciclo relacionado a la liquidez que estaba en bear market con alta incertidumbre por la guerra comercial de Trump, porque ahora viendo la retrospectiva es fácil entender lo que ha ocurrido. Empieza una guerra comercial, alta incertidumbre, se drena la liquidez por la crisis de la TGA, los repos tiemblan, Japón tiembla, reducen posición los algoritmos, pero el sistema ya tiene todas las redes de seguridad que empiezan a funcionar a partir de octubre, noviembre, lag de 2 meses de liquidez, extremo miedo, extrema negatividad en el mercado, 2026, nuevo chairman de la Fed, nueva ley para los bancos de aumentar su balance de activos desproporcionadamente, y todo a descuento. Pues bueno, díganme, no sé, yo no sé si hay algo más en la tesis que hay que meter, pues de repente llegan los extraterrestres y se va todo al garete, no lo sé. O sea, de repente, y bueno, finalmente termina de llegar la llamada solar y no sé, se apaga el internet. Esas son las cosas que no sé, que puedan venir y ocurrir. Pero por todo lo demás, lo que yo veo es que estamos infravalorados en todas las métricas históricas. Todas. Rayo, ¿dónde está? Está por encima de medio años, mucho más resistente y fuerte. Sin embargo, creo que también está infravalorado. ¿Y Rayo cuánto subió la última vez? 15,000%, hijo. Y ha completado su ciclo completo de bull extremo a bear market, que fue aquí, debajo de la media de 2 años, y ahora periodo de acumulación y siguiente ciclo. Están haciendo el siguiente ciclo, porque no estamos entrando en una época de restricción, sino de flexibilización, porque toda esta época ya fue la subida de tipo, ya fue la QT, aquí termina toda esta historia y empieza la flexibilización. Entonces un bull market empieza así. Los mercados no están calientes realmente. Lo siento. Hoy voy a omitir análisis de las cuánticas porque está muy repetitivo, no se han movido más de precio. Vamos a hacer una última mención al tema de Intel y el VIX, no se nos olvide, porque eso también valida el porque estamos en bear market y ahora vamos a bull. Y vamos a analizar EA.
condenado Intel no quiere venir y cerrarnos el gap y está tratando de retestear de nuevo la tendencia bajista. Entonces, mira, esto fácilmente va a ser de 80 a 100 dólares. Entonces, también es un trade que está muy chupado, muy fácil los próximos meses. Si no llega el gap, pues bueno, tampoco nos vamos a quedar esperando. Puede subir hasta 155 en la media de 2 años y empezar a recuperar terreno porque ha estado en bear market, mientras todos los grandes chips como AMD y Nvidia han estado en bull. Entonces, este es el mejor trade de chips que hay ahorita, es este, sin meter los cuánticos. Este es el que está más infravalorado, incluso comparando con los cuánticos. Los cuánticos tuvieron un meltdown ahorita bestial, Nvidia ha tenido un meltdown bestial, todas las empresas de ella han tenido meltdown, menos pobre Intel. Entonces creo que este es el que hay que apostarle porque está bajo y el más doloroso. Ahora, para cerrar con broche de oro de toda esta data, que yo creo que ha sido un video muy, muy bueno, tenemos que entender los ciclos de VIX. El VIX actualmente está en bear market. O sea, en bear market, causando bear market en el mercado. ¿Por qué? Porque ha venido acumulando tensión con mínimos más altos. Además hemos tenido dos spikes muy seguidos, muy rápido, cosa que no habíamos visto nunca, diría yo. Tal vez aquí en el 2010. Y sin embargo no fueron picos como este. Entonces, 2024 para acá, el VIX ha sido bear market. Aunque los mercados aparentan estar en burbuja y arriba, mentira, desde la volatilidad está en bear market. Cuando el VIX baja, miren los periodos 2022, termina de hacer picos en ascenso, empiezan los picos en descenso que tuvimos de 2022 a 2024, Bitcoin desde 16.000 a 40 y pico, 50.000, ¿verdad? 60.000 por ahí. Bull. Junio del 24 empiezan los picos del VIX por la crisis de Japón, bear market, aunque los mercados subieron, esto es bear market, comportamiento de bear market. Antes del bear market del 22 que tuvimos, el bull del 21. O sea, tuvimos, perdón, el bull del 2021, porque se relaja el VIX. Y luego empezamos el bear, que empieza el pico del 21 al 22, del 22 se relaja al 24, el 24 al 26, que no estamos ahorita, otro bear. ¿Qué tenemos antes de 2020? Bear market de 2018 de Bitcoin cuando bajamos de 20.000 a 3.000 dólares y esto fue hasta diciembre del 19, enero del 20, que luego vino la gran relajación. Y así hemos estado en cada ciclo. Entonces ahorita es bear market. Entonces, bear market se compra bajo nuestra filosofía de inversión, porque nosotros, nuestro negocio es comprar velas rojas. Así que bueno, reflexionenlo. Ya mañana abren los mercados, viene Don Jerón, todo lo que va a pasar en diciembre. Ya son 50 minutos de haber hablado. Espero que les guste este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.
precio de las consolas digitales. Solo quítales que dicen 1 terabyte, nada más. Aquí empieza el tráfico. ¿Qué fregados estará pasando aquí en Chupol? Chupol, Chichicastenango. Tiene dulcitos. Estimated time in traffic, 10 minutes. A la gran puchica. Chupolino. Vamos a pararle un poquito a RD Javi porque hay un tema muy importante del cual nosotros hemos hablado en el pasado y habíamos bajado un poco porque tú sabes, era más de lo mismo, pero ahora hemos llegado a palabras mayores. Y es que ayer el presidente de los Estados Unidos mandó a cerrar el espacio aéreo de Venezuela. Así se ve el espacio aéreo venezolano, muy poco, 3 aviones, mira por donde se están yendo todas las rutas para no pasar, se nota el vacío en Venezuela porque el presidente dijo a todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de droga y traficantes de otras cosas, por favor considerar el espacio aéreo arriba y alrededor de Venezuela cerrado completamente. Oye eso, un presidente está diciéndolo directamente, lo vamos a cerrar, esto es real, tiene unos community note estúpidos que nada que ver, de que no, que la FFA no lo ha cerrado, de aquí que Donald Trump realmente mandó a cerrar el espacio aéreo de Venezuela. Sigue este enlace y aquí está la información, o sea, sí sucedió. E agora uma última notícia inclusive que acaba de chegar, o presidente... Okay. Hay una nota ahí que no tiene nada que ver, pero sí cerró. Mira aquí, no nota disponible. Todos los problemas que se queden, no nota disponible. Tú sabes, le ponen notas, sugerencias, pero la realidad es, esta es la cuenta real de Donald Trump y él lo está diciendo. O sea, está mandando. Yo sé que él no tiene el poder de cerrarlo oficialmente, pero él está avisando. Es como a los pilotos, a todo el mundo, cuidado si pasan por ahí. ¿Qué tú crees que quiere decir eso? Vamos a ver, señores. Urgente, CNN dice que el narcotraficante genocida Nicolás Maduro pudiera estar huyendo hacia Brasil y que los ataques al régimen narcoterrorista Maduro podrían incidir en breve. Esto es una muestra de que es evidente, es más que evidente que va a suceder algo en Venezuela, ¿ok? Es el presidente de los Estados Unidos que ya ha estado bombardeando lanchas, ha estado tumbando lanchas de narcotraficantes, según lo que él dice, y ahora habla de cerrar el espacio aéreo. Estos son realmente palabras mayores. Escuchemos Informação de que esse avião, que, como você diz, costuma en transportar otro idioma, pero bueno, o presidente, o aquí lo dicen. Nicolás Dicen que el Maduro, pousou narcotirano na genocida vem Nicolás Maduro de uma podría. plataforma que é confiável, uma plataforma de monitoramento plataforma de de monitoreo. voos ADS-B Hoy, Exchange. mira, están mostrando aquí el espacio aéreo cerrado, lo que yo acabo de mostrar. Que esse avião pousou efetivamente em Santa Helena de Guairã, que fica ali na fronteira. Está aí na fronteira já estive lá. terrestre. É só cruzar a pé muito facilmente, para Roraima, para o Brasil. Né? Para Brasil. Mas Esa podría ser la solución de Nicolás Maduro, escapar.
Trump le dice a Maduro que usará la fuerza si no renuncia, dicen la gente de Alerta News. Ok, la cosa está fuerte. El tema de Caracas, Venezuela, está trending. Y yo voy a mostrarle el último aquí, de que ya se está transmitiendo. Yo lo grabo que está esto, Steven. Ya están transmitiendo cámaras en vivo. Medios de comunicación ya instalaron cámaras en vivo, estilo Irán, Israel, Palestina, el mismo Ucrania, que ponen cámara para que vean los misiles caer. Ya las han instalado en Venezuela. Vamos a ver aquí a generales de Venezuela preparando una defensa en una maqueta de una playa para detener la llegada de una posible invasión. Se va a hacer un saneamiento y exploración con todos los medios aeronavales para contribuir al ejercicio que estamos efectuando en este momento en el adiestramiento y la coordinación de todas las tripulaciones y el personal de combatiente individual. Bueno, señores generales, esto es una realidad, no me canso de repetirles y recordarles que el destino y el universo nos ha dado a nosotros, a través de 5 destinos, nos ha dado a nosotros la oportunidad de saber cuál es el propósito nuestro en la vida. Y nosotros toditos somos el escuela básica. Recuerden ustedes que nos crearon con voluntad de ser. Bueno, papá. Y somos el que militar donde la fuerza es la unión, señores. Entonces, bueno, esto es un gran orgullo en este momento histórico que nosotros estamos viviendo, de trabajar con todos ustedes generales. Un gran orgullo. No ve que otros generales van cosechando y se uniendo a nosotros con esta fuerza. Con 2 líderes que tenemos militares que son extraordinarios, nuestro ministro de la Defensa y nuestro comandante de estrategia. El hombre de la geoestrategia de la paz y el hombre de la guerra. Y nosotros somos los actores en este escenario. Bueno, señor, la cosa está bien caliente, ¿no? Maduro, yo siento que it is time. Este es el general Mike Police reported ahead. Security Advisor, un consejero de seguridad del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Acaba de postear ayer a las 6 de la tarde, Maduro, ya se acabó Maduro. Se terminó esto. Después de 20 años de la mayor desgracia que haya vivido un país latinoamericano, finalmente se ve un poco de luz al final del túnel. Van a pagar una por una las miles de violaciones, los asesinatos, las torturas, los robos, desde el violinista hasta Oscar Pérez. Oscar Pérez, Dios mío. Todas las van a pagar. No habrá hueco del que no lo saquen. Ojalá termine como Gaddafi. No merecemos menos. Fuerza Venezuela, señores. Daniel Moody escribe esto. Y aquí quiero mostrarle esta advertencia que hace el periodista Enrique Fonseca, que básicamente está advirtiendo a los venezolanos de que si cae Maduro no saben a celebrar el día 1, porque va a haber mucho, y yo creo que tiene mucha razón, por eso lo puse aquí para que lo escuchen. Vamos a darle. Durante estos días vamos a ver una auténtica anarquía. Y desde luego, si Estados Unidos lanza un misil contra Nicolás Maduro y el Estado desaparece, ya os digo yo que habrá unos días especialmente violentos. Atiende, es cierto. Fonseca urge a la población a extremar sus precauciones. Si llegan a las tropas de Tío Sam, no salgáis a celebrarlo. Moverse demasiado es como ponerse una diana en la cabeza. Hay que prestar atención a eso, señores. No vaya a salir usted y que, güey, ya cayó Maduro. Ustedes saben que hay muchas células todavía chavistas. Van a quedar, porque no es como que Donald Trump va a poder eliminar todo. El sistema de radar estadounidense ya está operativo en el aeropuerto internacional Ann Robinson en Trinidad y Tobago. Mira eso. Mira eso. Radares y todo. Todo está preparado. Y también hasta el mismo presidente de la República Dominicana, el país donde actualmente me encuentro, aceptó un trato con los Estados Unidos para tener bases militares aquí, para desde aquí atacar a Venezuela. La cosa se va a dar más. Recordemos a Nicolás Maduro diciéndole cobarde a el presidente Donald Trump. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espera Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. Señor cobarde. Ya tú sabes. Última hora, Maduro fuera de sí arremete contra un traidor dentro de Miraflores. En un arranque de furia dentro de los propios régimen, el dictador Nicolás Maduro arremete contra un supuesto traidor interno y suelta insultos como nunca. Pero este video, yo creo que, bueno, yo lo había visto. Era un grandísimo HDP. Hijo de... Un grandísimo CNM. Era un demonio. Ay, Dios mío, y tenemos nueva información aquí, señores. Según CNN, Brasil envió el avión de Maduro, aterrizó en Santa Elena de Uramien, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Se maneja hipótesis de supuesta fuga de Maduro. Tráfico ilegal de drogas.
vamos a escuchar este último video, pero no, tenemos más, Steven, porque Rusia mandó a sacar a los ciudadanos rusos de Venezuela. Ya tú sabes. Desde Venezuela ha causado. Trump habló con miembros de las Fuerzas Armadas en una audiencia virtual con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. En ella dijo que el tráfico ilegal de drogas desde Venezuela ha causado la peor crisis de drogas en la historia del país. Los expertos dicen que Trump quiere aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para provocar un cambio de régimen. Casi lo hemos detenido. El tráfico en el mar se ha detenido aproximadamente el 85%. Probablemente habrán notado que ya no quieren hacer envíos por mar y también empezaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil y eso comenzará muy pronto. Les hemos advertido, dejen de enviar veneno a nuestro país. Ya tú sabes, le van a dar con la de Mito. El 2 de septiembre, en el marco de una operación que Washington denominó posteriormente Lanza del Sur, Estados Unidos ha bombardeado al menos 21 embarcaciones y ha causado la muerte de unas 83 personas, en su mayoría en aguas del Caribe y cerca de la costa venezolana. Las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas de que los objetivos estuvieran vinculados al narcotráfico. Tampoco han aportado información sobre la identidad de las personas fallecidas. Mientras tanto, durante la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario de la aviación bolivariana, Nicolás Maduro denunció lo que ha llamado una guerra psicológica. Ahí vamos a ver, Nicolás Maduro. Fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela, bajo falsos y extravagantes argumentos que no les cree nadie. A principios de esta semana, Estados Unidos calificó al denominado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, un grupo que, según afirma, está dirigido por el presidente de Venezuela y altos cargos del gobierno. Vamos a poner una pregunta en mi cuenta de Twitter. A ver, ¿apoya usted? Vamos a ver, quiero ver qué dice mi gente de Venezuela luego de las... Vamos a ver cómo está la gente. Yo quiero saber dentro de mi comunidad cómo está la cosa. Designar a un grupo como terrorista da a las fuerzas del orden y a las agencias militares estadounidenses mayores poderes para actuar contra él, sin necesidad de aprobación por parte del Congreso. Según las últimas encuestas, un 70% de la opinión pública estadounidense se opone a una intervención en el extranjero. Ya tú sabes, los estadounidenses no quieren. Sin embargo, el destructor lanzamisiles USS Gravely atracó este jueves junto a un buque de apoyo de la Armada en Puerto Rico. Y ese mismo día, imágenes de agencias mostraban un caza F-35P despegando de la antigua base Roosevelt Roads en la parte oriental de esa isla. Ambos países llegan a fin de año con una escalada de las tensiones diplomáticas. Muy fuerte. Mira eso. Directamente a Washington, hablamos con José Díaz Briceño sobre esta información. José, ¿qué tan inminente sería el operativo terrestre contra redes del narcotráfico en Venezuela? Sí, hay que decir que el presidente Donald Trump desde hace al menos un mes ha asegurado que ese ataque terrestre contra redes del narcotráfico procedentes de Venezuela ocurriría muy pronto. Además, hay que decir aquí en Washington se ven como un poco contradictorias las más recientes declaraciones del presidente Trump, pues recordemos, al menos en 2 ocasiones en días pasados ha asegurado estar dispuesto y que... Ya Donald Trump lo ha dicho, señores, lo ha dicho todo. Ahora, quiero mostrarles esto último antes de irnos. Rusia anuncia que comenzará a evacuar a ciudadanos rusos que se encuentran en Venezuela. Enviarán algunos vuelos especiales para poder sacarlos del país. Alguien le preguntó, a ver, ¿puede ir al canal privado de Grok y preguntarle? Es fácil, ese domingo me alcanza para Grok hoy. Grok no le respondió. Y, bueno, ves, es varias fuentes. Agustín, que están publicando eso, y Newsday Mundo. Trump le ha dicho al presidente de Venezuela que considera atacar si él no se va de manera... ¿cuál es la palabra? De manera voluntaria, ¿ok? Y ha anunciado oficialmente que el espacio aéreo está cerrado, señores. Y aquí está. Todos los rusos finalizarán sus vacaciones en la isla Margarita según lo previsto, ya tú sabes. Tras la advertencia de Donald Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano, Rusia canceló sus vuelos Moscú por la mar y desviará todo el programa turístico hacia el balneario comunista de Varadero. Cuba informó el mayor operador. Ya tú sabes. Y esto, papá, mira, medios de comunicación internacionales, incluyendo agencias como Reuters, han comenzado transmisiones en vivo desde Caracas, en medio del aumento de la tensión. Ay, papá, no mames, déjame yo buscar esto. A ver, déjame yo buscarlo en YouTube para confirmarlo. Caracas, livestream. Ay, mira ahí las cámaras. Ay, Dios mío, qué miedo. Señores, mi gente dominicana allá en Caracas, díganme en los comentarios, usted está dominicano en Caracas y venezolano, obviamente. Díganme si ustedes están de acuerdo con algún ataque a Venezuela directamente. Nosotros vamos a dar seguimiento. Marciano Vlogs
cambiando un poquito las cosas, cerrando sección.
blocked ahead. Aquí tienen a dos soldados de la información sirviéndoles, amigos. Paul Gray, valientemente, antes de tener que salir disparado para unos trámites que lo aquejan, viene aquí a traerles las más importantes noticias del día. Y yo desarrollaré la última, que es que ya se ha producido una llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro de una propuesta formal del gobierno de Estados Unidos, que suena más una extorsión para que Maduro se vaya del poder. Les contaré los detalles al final, detalles que estoy seguro que les interesarán conocer, puesto que este fin de año va a estar muy caliente en el Caribe. Pero primero, ¿qué nos trae Paul Gray antes de que tenga que partir? Bueno, un saludo a la audiencia. Hoy tenemos que hablar de las novedades justamente de la situación en el Caribe. Trump nuevamente, puede ser un giro también, puesto que hemos visto que ha metido mucha presión, pero al final siempre retrocede. Ha estado amenazando directamente a Maduro, lo vamos a escuchar a continuación. Maduro, the U.S. designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him? If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And we have to do it the hard way, that's fine too. I'm not going to tell you what the goal is. You should probably know what the goal is, but they caused a lot of problems. And they've sent millions of people into our country. They were probably the biggest abuser with Tren de Aragua and all the others that they sent. Esto ya lo vimos, Paul. Vamos, siguiente. O sea, ya la gente sabe de este video. Voy a hablarles más adelante de la última llamada, la única llamada en realidad reconocida entre Trump y Maduro. Cuéntanos, ¿qué es esto? Claro, bueno, como les decía, Trump estaba diciendo todo esto. Estados Unidos unilateralmente estaba justamente ahora prohibiendo los vuelos de retorno de migrantes tras declaraciones que hizo Trump en la red Truth Social. Venezuela ha repudiado insólitamente, digamos, las órdenes de Trump sobre su propio espacio aéreo y estaban exigiendo que respeten las normas internacionales y el espacio aéreo de Venezuela, y decían no aceptar ningún tipo de órdenes extranjeras. También tenemos que recientemente el secretario de Guerra, Peter Hegseth, se mostró visitando el portaaviones Gerald Ford ahí en el Caribe. Lo vemos a continuación. Esta vez sí, amigos, esta vez sí es un despliegue sin precedentes. Atentos, atentos, que lo que les vamos a contar hasta el final está que arde. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Embate de béisbol? No, la espada de Bolívar, me imagino. Cuenta. Bueno, hay una coyuntura de existencia, dice Maduro, es decir, ha estado hablando desde el fuerte Tiuna. Vamos a escuchar cómo él está reaccionando actualmente a la presión que le está metiendo Estados Unidos. Seguimos perfeccionando todos los planes de defensa de nuestra patria sagrada. Conversábamos algo extraordinario, señores oficiales. Yo les decía, estamos obligados a crecernos en esta coyuntura. Crash reported ahead. Estamos obligados a ser gigantes, como pueblo, como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como fuerzas policiales, como patria. Estamos obligados a autoexigirnos y exigirnos 10 veces más de lo que damos, de lo que somos, de lo que hemos dado. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama.
Bueno, ahí lo escuchamos. Ahora, te quiero contar ¿no? algo. ¿Vos sabías? Esto es increíble, pero ¿vos sabías qué ha hecho la dictadura venezolana para tratar de hacer lobby con Trump? Y esto, algo aprendieron de los rusos, porque los rusos tenían una agente alemana del este que se acostaba con Kennedy y le sacaba información. Información que, de hecho, el hecho de la extorsión sexual de los comunistas a Kennedy la utilizó Edgar Hoover del FBI para hacerle su propio chantaje a Kennedy, que Kennedy no lo eche de la agencia, uno de los partícipes de su asesinato. La dictadura venezolana ha contratado a literalmente el amante de Donald Trump. O sea, sí, si queda algún señor o señora que quiera seguir pensando que Donald Trump es un tipo casto, padre de familia cristiano, con todo lo que vieron con Jeffrey, bueno, allá ustedes, lo siento, los respeto, pero bueno, el punto es, la amante actual de Donald Trump, por lo menos la de la campaña del 2024, cierto que después no volvieron a coincidir, fue su amante, Laura Loomer, y esto lo sabían todos los republicanos, al punto que Steve Bannon se le acercó y le dijo con todo respeto, señor, pues Bannon le dice señor a Trump, le da un trato militar reverencial, y a veces se enoja y le dice fucking idiot, de todas formas, pero bueno, le dijo, señor, yo con todo respeto le diría que usted se vaya, sinceramente. Que usted se vaya. Pucha, que a ver si el accidente es del otro lado, porque el tráfico está aquí. Algún motorista estúpido. Ah, sí, veo una moto. Una moto de las correlonas. ¿Y por qué hay tráfico de este lado? Porque pasan viento. Que no trate más con esta mujer, que es un problema. Y de hecho el segundo atentado contra Trump, que es el de Ryan Root, el primero fue el que todos conocen, Thomas Middlebrooke, pero el de Crooks, pero Ryan Root en Florida, con su rifle en el campo de golf de Trump, no había forma de que supiera que Donald Trump iba a básicamente visitar su campo ese día, si no era a través de alguien del contacto más íntimo y estrecho de aquella misma tarde, porque fue una decisión que Trump tomó esa tarde, porque no estaba en su agenda oficial, porque su equipo y los agentes del servicio secreto no lo sabían, y la única persona con la que estuvo íntimamente, por cierto, en Police reported ahead.
le contó que tenía ganas de jugar al golf, de romper por una vez con la rutina de campaña, era Laura Luna. O sea, ya estaba sospechada incluso de haber colaborado con un intento de asesinato contra Trump, y ella fue la primera en llegar al lugar de los hechos antes que la prensa, y fue la primera en hablar con Fox News. Bueno, ahora la tipa defiende, pero defiende a capa y espada a Maduro. No como Tucker Carlson, que no defendió a Maduro, sino que dijo, no estoy seguro si es tan malo como dicen, porque nosotros somos muy malos también. Y la verdad, es un punto de vista bastante sensato. Maduro es malísimo y los yanquis son malísimos. Laura Luna lo está defendiendo a Maduro directamente. Dijo que una eventual caída de Maduro sería un fracaso, que sería un terrible problema, que María Corina tendría que gobernar con ayuda de Estados Unidos, que esto costaría mucho dinero para los contribuyentes. Muchas cosas posiblemente son ciertas de las que está diciendo de todas formas Loomer, pero parece que está haciendo una propaganda muy explícita, un lobby muy agresivo en el Partido Republicano para que no haya acciones contra Venezuela. O solitaria a estas alturas, no sé. Ahora es muy raro, porque Trump no tiene ningún problema en meter unos bombazos a Irán, que había prometido que jamás iba a hacer, porque se lo exigieron los sionistas, pero cuando se trata de ir a rescatar a los venezolanos del comunismo, según su retórica, o salvar a los pobres yanquis de las drogas, que es la narrativa esta publicitaria del cártel de los soles, bueno, pese a todo lo que hizo, el despliegue costosísimo que hay, no termina de tomar la decisión. Ahora, llamó a Maduro y le dio un ultimátum que a continuación, personalmente le dio un ultimátum que a continuación vamos a tratar, pero Paul termina con las noticias para poder liberarte. Ahí te doy la pantalla. Claro, tenemos lo siguiente. Trump, bueno, se ha referido al hombre afgano que supuestamente trabajó en la CIA durante años y disparó a 2 guardias nacionales. Dice que simplemente se volvió loco y que es algo que le suele pasar a esa gente. Es muy cómico, no lo encontré traducido, pero eso nada más no lo traigo. Entre otras noticias, tenemos que Estados Unidos ha exigido al gobierno de Petro investigar sus nexos entre, bueno, el presidente Petro y las FARC. Petro lo ha admitido montones de veces, que ha sido guerrillero, que ha estado en estas organizaciones criminales que hoy se las denominan de narcotráfico. La unidad especial investigativa de noticias de Caracol ha demostrado con documentos incautados en la Fiscalía en el año 2023 que fueron obtenidos del dispositivo que tenía el alias de Calarca. Y estos archivos mencionan al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, un funcionario de la DNI. Es decir, incluyen todas estas supuestas comunicaciones sobre crear empresas de seguridad como fachada para la financiación presidencial de Petro. Además, hay afirmaciones de reportes por parte de la CIA de que se los investigó y se determinó que probablemente estos archivos no eran certeros, pero la alcaldía de Medellín ha finalmente solicitado una investigación formal por parte del embajador de Estados Unidos en Venezuela. Recordemos que esto puede llevar a la extradición incluso de Petro. Bueno, en otras noticias tenemos que esto fue tendencia recientemente en los Estados Unidos. Trump ha dicho que va a anular todas las órdenes ejecutivas hechas por Biden con AutoPen. Recordemos, son cientos de miles. Recordemos que hace un mes mostrábamos el video de la Casa Blanca con los presidentes anteriores. En lugar de Biden ponían el retrato del AutoPen, esta máquina que, bueno, simulaba las firmas de Joe Biden, dado que a su estado de salud no podía firmar. Entre otras noticias de Estados Unidos tenemos a Tatiana Scholzberg, nieta de John F. Kennedy, quien dice que, bueno, termina con cáncer terminal y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Este diagnóstico lo recibió el año pasado, el año 2024. El tratamiento que ha recibido ha pasado por varias rondas de quimioterapia. La crítica se expresó, digamos, por la preocupación. En estas épocas sabemos que en noviembre se recuerda el asesinato del primo de esta señora, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud también. Y recordemos que Robert Kennedy Jr. Ha impulsado este año un recorte de salud de $500 mil millones, cosa que va en contra de todo lo que los Kennedy promovieron durante sus distintas ramas y distintas épocas, y también, bueno, investigaciones a distintos sistemas y distintos tratamientos de salud, y eso pues, generó preocupaciones personales para ella, que teme que sus hijos lamenten y recuerden así a su tío. Luego tenemos, entre otras noticias, como JP Morgan no tuvo ningún problema con hacer ningún tipo de negocio con Jeffrey Epstein, que lo negaron por años y lo seguirían negando de no ser por los distintos documentos que han salido a la luz recientemente, según la cuenta de un ejecutivo, justamente. Luego tenemos también, bueno, hay un boicot que se hace a JP Morgan en las redes sociales, porque se circula esta teoría que la caída del 10 de octubre, bueno, fue por justamente esto que tratamos en un video hace poco, la relación que tiene con Jeffrey Epstein y demás, ¿no? Recordemos que hay una empresa alrededor de esta criptomoneda que trata de cuidar esos activos y su desarrollo. Además tenemos que Donald Trump ha estado ordenando a nivel nacional que las empresas de envío de dinero deben de reportar toda actividad sospechosa que hagan los inmigrantes, Nicolás. Es decir, va directamente en contra del patrimonio de todos los migrantes, sean o no estos considerados legales, pero con una efusividad, y encima está gastando dinero de los contribuyentes para tratar de captar más dinero, pero sería de gente que tiene menos y que encima otra vez considera que deben de ser encarcelados y deportados. También tenemos que han tenido que tragarse sus palabras, han tenido que retroceder en todo lo que nos han dicho este año. Estados Unidos desintegra a DOGE, el DOGE. Police reported ahead. In 900 meters. Continue on Puesto de Control Interinstitucional, Bajar Velocidad. Police reported ahead.
de Control Interinstitucional, Bajar Velocidad. Continue on Puesto de Control Interinstitucional, Bajar Velocidad. Police reported ahead. A pesar de toda la retórica que han tenido y todas las inversiones que han realizado y de todas las declaraciones emitidas por Donald Trump y también por Elon Musk, dado que es un despilfarro, siendo que se había... Continue straight for 21 kilometers to CA1 Occidente, Libramiento Chimaltenango. Específico, o también todas estas operaciones ridículas e innecesarias que hemos visto que básicamente queman el dinero que toman de los contribuyentes. También tenemos que Putin ha estado moviéndonos un poco hacia, por supuesto, ha estado haciendo culto a su propia personalidad con un calendario 2026 y que tiene una foto de él, digamos, para cada época del año. ¿Por qué trato este tema? Porque, bueno, quiero tratar también lo de Zelensky. Zelensky ha estado muy preocupado, dado que, bueno, Trump ha estado presionando una paz con Rusia, que no le conviene para nada a Ucrania. De hecho, Zelensky ha estado haciendo una ronda, ha estado sacándose fotos con Macron, cerrando acuerdos. Ellos tienen ahora aviones de la Fuerza Aérea Francesa, están utilizando eso ahora en la guerra. ¿Y por qué traigo esta colación? Bueno, porque recientemente Trump ha vuelto a tratar de forzar a Ucrania a una paz con el acuerdo de Día de Acción de Gracias. O sea, le sugirió a Zelensky de una manera bastante, bueno, ya insistente por parte de Trump, que por lo visto está bastante del lado de Putin y de Rusia. Eso queda bastante claro. Zelensky no se pronunció al respecto, eso quedó en absolutamente nada. Otra promesa más de Trump que termina en nada. Y siguiendo con Asia, bueno, China esta semana se ha mostrado bastante fuerte, ha atacado a Japón, puesto que Japón ha empezado nuevamente a reactivar su milicia recientemente, eso en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que Trump mismo, en persona, levantó el teléfono para llamar, no estoy hablando de Maduro, sino que a la primera ministra de Japón. Según tengo entendido recientemente, se ha comunicado con ella y le ha dicho que no se metan con China. Es decir, es un mensaje bastante ambivalente si uno se pone a pensar, ¿no? Tengo una nota aquí justamente de Bloomberg, no sé por qué no está viendo, pero bueno, en otras noticias tenemos de Russia Today, esto que ya lo habíamos tratado aquí, hemos tratado en esta casa en un documental específico acerca del Dalai Lama, pero bueno, tenemos más evidencia todavía que sustente todo esto. Documentos recientemente desclasificados de la CIA muestran que el Dalai Lama estaba en su payroll, como se le dice. Y durante 2 décadas, bueno, estuvo en actividades que tienen que ver con el Tíbet, una oportunidad que la CIA aprovechó justamente para tratar de hacer lobby en contra de ellos. Eso no desmerita de ninguna forma, digamos, la causa del Tíbet, dado que es un país distinto y esta gente, bueno, está oprimida y tomada totalmente por esta dictadura. También tenemos noticias de Latinoamérica, no sé si querés, continuamos con eso antes de pasar a España. Primero, termina rápido con España y Latinoamérica, que señores, les traigo una bomba, estén muy atentos, les traigo una información muy inquietante de este fin de semana. Recuerden además que es estratégico para las cuestiones militares americanas considerar los fines de semana porque no cotiza la bolsa de Wall Street. Pero se viene algo gordo, señores, se viene algo muy, muy fuerte. Termina rápido, Poli, ya te puedo decir. Claro. Quería aclarar lo siguiente, nosotros tenemos un documental acerca de Antonio Cast, quien ahora goza con 95% de posibilidades de ganar según Polymarket, es decir, la gente está poniendo su dinero en creer que él puede ser el próximo presidente de Chile. También tenemos declaraciones. Recomiendo Los terribles secretos detrás del Día de Acción de Gracias, la élite de Estados Unidos no quiere que lo sepas, es un documental que hemos hecho, amigos, único realmente, en su tipo breve, 39 minutos, con los secretos increíbles detrás del Día de Acción de Gracias y cuestiones como el indigenismo en Estados Unidos, tradiciones extrañas con los pavos, incluso hay un componente esotérico, una historia muy particular, se los recomiendo mucho a quienes les interese conocer este tipo de temáticas. Adelante, Paul. Bueno, también tenemos noticias de Irán. Left lane blocked ahead. Tuvimos oportunidad de mencionar, pero Donald Trump había presentado un perdón presidencial. ¿Adivina quién es? ¿Quién es? A los pavos. Sí. Y esta es la segunda o tercera vez que lo hace. O sea, vean los pavos no representan lo que ustedes creen que representan. Vean nuestro documental, es muy interesante. Y bueno, Paul, terminemos con lo de Latinoamérica y España. Claro, brevemente, ya para despedirme, quiero dejarle con lo siguiente. El exministro José Luis Ábalos ha lanzado, digamos, amenazas en contra del gobierno actual de Pedro Sánchez, implicando a Begoña por 475 millones de euros. Left lane blocked ahead. Lo que sería el botín de Begoña por Air Europa, y se cuestiona por qué se le investiga, y no solamente a ella, sino que debería investigarse también a la aerolínea, y eso sería una llamada directa para Javier Hidalgo, el CEO de esta empresa Globalia, que Begoña, bueno, sabemos que en septiembre de 2020 acudió para desbloquear un rescate antes de la aprobación del propio Consejo de Ministros, y por supuesto tenemos también a Wakaluga y a Africa Center, filiales que son de Globalia, con 40.000 euros del Africa Center, que fue dirigido en ese entonces por Begoña, y bueno, las reuniones previas que tuvieron ellos al 16 de julio del año 2020. También tenemos, por supuesto, noticias de lo reciente. El juez Leopoldo Puente acaba de enviar no sé si se ve en pantalla, acaba de enviar a Ábalos y a Coldo por riesgo de prisión y de fuga, ha emitido una orden. Sí. Exacto. El gobierno de bandidos de Pedro Perro. El gobierno de bandidos de Pedro Sánchez, alias Perro también,
que tiene a su fiscal general del Estado condenado por corrupción y a Sánchez deslegitimando a los jueces, ya en un plan bolivariano total, que me parece que al próximo que tendría que hacer una llamadita a Trump es a Peter. Pero bueno, sigamos, Paul, terminemos con esto, ya que lo de Venezuela está fuerte. Es más, adiós, Paul, ha sido un gusto, sé que te tienes que ir, tienes que cumplir con tus obligaciones. Así que, amigos, ahora nos vamos a lo picante que estábamos reservando para el final. Estamos sin dormir, estamos trabajando.